Vamos a esperar un poquito que se conecte la gente. Lo teníamos ahí al Cana San Martín tirando unos chorros de data interminables. Ahora vamos a seguir con él. Bueno, les cuento a los que no escucharon al principio que lo vamos a tener mañana a Pato Claypole contándonos todo sobre su experiencia en el mundo de la grabación y mezcla en analógico. Pato es hoy por hoy un referente de esas viejas tecnologías que las tiene en perfecto estado y funcionamiento en su estudio, así que mañana nos va a estar contando mucho sobre eso. Ahí estaba, abrazo grande, Fede querido. Muchas gracias a ustedes, chicos, por estar conectados acá. Vamos a seguir compartiendo data. Gracias a todos los que se suman ahí. Vamos a esperarlo al Cana. Como les decía, estamos ahí también con otros colegas hablando para ver si se suman a las transmisiones. Así que vamos a seguir estos días con mucha data. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por estar acá conectados, haciéndonos un poco de compañía entre todos, compartiendo información. Así que vamos a dejarlo al Cana ahí que termine de explayarse. Y después por ahí si nos queda tiempo apuntamos un par de preguntas y dudas concretas que tengan, guárdenlas. Gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes. Yo simplemente ya en estos días seguramente haré algún videíto también ahí con datas mías de mezcla y de mastering, pero bueno, me parecía que estaba bueno aprovechar acá lo que se armó para compartir data. De alguna manera la data que yo les pueda compartir siempre está acá disponible y me pareció que era un buen momento para enganchar ahí colegas y amigos que puedan hablar de otras cosas de las que les podría hablar yo, así que acá lo tenemos de nuevo. A ver si aparece. Ahí estamos, Cana. ¿Qué onda? ¿Todo bien? No se fue nadie. A ver, che. Ahí se Max, está conectando. Se está carajo, conectando. ¿para qué mierda lo invité? Dice, si este no para de hablar. Pero bueno, nada, vos cortame, meteme bocado o algo, porque si no me siento mal. Bueno, Bueno, no sé dónde te habías quedado, Cana. a ver, estábamos Señalá para hablando ping-pong de uno ahí. los BCT y eso, pero ya, a ver, avancemos con otras cositas, me parece Bueno, que son a cosas ver, todas googleables. yo por ejemplo, hace un tiempo me pasó una cosa que me hizo flashear mucho, que es esto eh, de que la gente de WAD empezó a licenciar los algoritmos originales de algunos equipos clásicos del mundo digital, ¿no? Como pueden ser las Rever de Lexicon y la AMS, aparatos que siempre funcionaban en el dominio digital y que yo por lo menos soy de los que tienden a creer que, bueno, si un aparato funcionaba en el mundo digital, hoy con un procesador de estos que graficabas vos, ¿no? Con tantas prestaciones, deberían poder correr ese algoritmo y el sonido debería ser exactamente el mismo que teníamos, simplemente que antes dependía de un aparato mucho más complejo y con tecnologías más viejas para correrlo. ¿Es así esto, Cana, o deberíamos esperar alguna diferencia entre, por ejemplo, un plugin licenciado con el algoritmo original de la AMS, la reverb clásica de cualquier estudio, o un plugin que dice tener licenciado oficialmente el algoritmo de la marca? Bueno, a ver, pero esto es interesante, Max. Le creo que la respuesta va a durar la otra hora de la cuestión esta, pero bueno, nada. Perdón la gente que se está comiendo el garrón de todo esto. A ver, que yo tenga, a ver, está buenísimo lo que planteas. Mi mezcla siempre es la misma. Es más, de hecho ya la exporté, ya está. Si la reproduzco en un parlante suena de una forma, si la reproduzco en otro parlante suena de otra. Si la reproduzco con determinada placa, sale de una forma, si la reproduzco con determinada placa, sale de otra. No nos olvidemos, ¿sí? Que esto es importante, que a menos que la comunicación sea estrictamente digital, vos habías hablado de la MS el otro día, la RMX16, si mal Sí. no recuerdo. A ver,
estamos hablando o la otra vez, no me acuerdo quién me hablaba de las Lexicon. Yo digo, chicos, las Lexicon tenían conversores de 12 bits en ese momento. Por eso eran medio sopladoras, ¿no? O sea, un ruido de cuantización muy alto. Pero parte del audio está en los conversores. No es solamente, a ver, no es solamente lo que está procesando. No nos olvidemos que, a ver, de alguna forma adquiere el audio, pero también de alguna forma lo devuelve. Ahora vamos a charlar casualmente un poco de esto. Y hay componentes que también tenemos que considerar. Los conversores son parte de esos componentes en los procesadores digitales. De alguna forma tuve que tomar el audio, ¿sí? Y de alguna forma también te lo estoy devolviendo. Hay conversores que son más fieles que otros. Ahora que sean fieles, por ahí no quiere decir que tenga que estar bueno el color. Por ahí estamos acostumbrados a determinada rugosidad, a determinada cosa. El otro día que hablaban de los ditters con Dieguito, hay ditters que sí se escuchan. De hecho, a ver, venimos agregando ditters de la época ancestral, el POWR, ese consorcio que habían armado Vice, todos estos muchachos que estaba buenísimo, ¿sí? Pero y yo no simulo esos otros componentes, no alcanza solamente con que vos me des la programación tal cual de lo que estaba dentro del DCP. Obviamente que estos muchachos se toman el trabajo de también todas esas otras instancias también simularlas. Hay veces que quizás no te quedan igual, bueno, qué sé yo. Pero en la gran mayoría de los casos sí, sí, ya estamos, ya difícilmente podamos alejarnos de eso. Hay emuladores de parlante hoy en día, no solamente o sea, no estamos simulando el conjunto, sino que estamos simulando las cosas por separado. Y déjenme pegar un palito ya que estamos. Este dispositivo del cual hablamos tenía un nombre de fantasía que era convolución dinámica, decía. ¿Qué es la convolución dinámica? Era un nombre de fantasía para hacerlo llamativo, para no decir simplemente es convolución, porque había otros dispositivos que hacían convolución, como no sé, el 11 Rack de Pro Tools, por ejemplo, eh, que ahora vamos a charlar qué es la convolución, ¿sí? Pero créanme que es un operador matemático medio complejo en donde puedo hacer como fractales, entre otras cosas, y considerar muchas cosas en el dominio del tiempo interactuando entre ellas, ¿sí? Pero por sobre todo, a lo que voy es que la convolución matemática tiene una propiedad que si yo tengo que convolucionar muchas funciones, lo cual sería caótico, porque antes con un Pentium 4 hacías 2 convoluciones de rever y morías. Entonces si ponías 3, 4 rever de esas, imagínate una atrás de la otra, te explotaba el mundo. Pero la matemática lo que nos permite es que si yo esas 4 funciones las meto dentro en paréntesis y solamente convoluciono lo que entra con lo de asumir el paréntesis y lo que sale, hay una única convolución y el resultado es el mismo. Es una cosa que se llama propiedad de linealidad en matemática. Nada, es como que los tipos tenían patentado eso, digo, pero hoy en día lo podemos hacer sin problema. Lo que después vamos a hablar un poquito de la alocación de memoria de eso y por qué a veces se me satura una sesión y después cuando la cierro y la abro ya no se me satura, y eso tiene que ver casualmente con eso. Pero bueno, esto de la suma de convoluciones, hasta no hace mucho tiempo no lo podíamos hacer, Max. Hoy sí, hoy nos da el micro para eso, ¿sí? A ver, es muy amplia la respuesta, pero ya que estamos, yo me traje como un pequeño apartadito para hablar sí prometo, van a ser 15 minutos nomás, de algunos componentes electrónicos para saber por qué suenan y por qué algunos plugins emulan de tal o cual forma y por qué no suenan tan parecidos, por qué algunos plugins convolutivos no suenan tan copados como otros algorítmicos, sí, que en el proceso no es tan real, pero sin embargo el resultado nada, se parece más a lo que culturalmente escuchábamos de ese aparato, de ese proceso, y después ver en sí cómo combinar esas cosas. Bueno, perdón, nos había quedado algo pendiente, alguien había hablado del tema de la compensación de los retardos, que alguien, me acaban de mandar un SMS, por eso. No respondo el WhatsApp ahora, chicos, y SMS menos. A ver, porque si no tengo que cerrar la ventanita y me apaga esto. A ver, la compensación de retardo es casi que es vital, muchachos, se te desarticula la mezcla, como que sale más tarde un músico, o imagínense si es un instrumento que tiene muchos micrófonos puestos, que un micrófono salga más tarde, por ahí puede dar lo que saben ustedes, es un resultado no deseado, empieza a aparecer con filter por una superposición errónea en tiempo de dos cosas que medianamente venían parecidas y empezaron a quedar más tarde. Lo que todos ya conocen. El tema es que sacar la compensación de retardo cuando hay retardos muy guarangos, ahí sí te destruye la mezcla. Si son cosas que son inconexas, que no interactúan entre sí, todos instrumentos grabados por separado, de un micrófono, esas cosas, no calienta. Entonces, muchas veces en vivo yo no compenso retardos cuando
me tengo que guardar el buffer para algo, en situaciones muy extremas estoy hablando, ¿no? Y quiero meter el concepto de buffer, que eso es importante. Creo que ya estamos acostumbrados a pensar en el buffer como esa latencia de Changui, por así decir, para tener procesamiento un poco más cómodo. Lo que es cierto es que, bueno, sí, nos entrega una latencia, pero lo que nos permite es poder hacer algunas operaciones que quizá a tiempo real, lamentablemente, ya no me daban las manos para hacer. Así de cuenta que vos tenés que, ahora justo en estos momentos, interesante donde ir al supermercado es un despelote, si vos querés meterte todo en las manos y no podés, porque querés estar primero en la fila, o necesitas que alguien te acompañe, pero lo vas a tener a 1 metro de distancia por la distancia social, o lo que haces es empezar a meter cosas en un changuito. Pero si empezás a meter cosas en el changuito, ¿sí? Te tomas un tiempo para hacerlo. ¿Puedo llevar más cosas? Sí, pero me tomó un tiempo ir y meterlas. Bueno, más o menos sería como una analogía sonsa, el buffer. Me tomo un tiempo para hacer procesos que si los quiero hacer rápido me van a salir mal o por ahí no puedo hacerlos. ¿Sí? ¿Okay? No sé por qué caía el tema del buffer en sí ahora, porque lo quería hablar después. Por el Pero, delay compensation. delay compensation, bien, ok. El delay compensation está buenísimo, pero si yo tengo un determinado buffer específico, ojo no comerse el buffer, ¿sí? No comerse el buffer, que ustedes no sé cuántos tienen, yo tengo 4096 muestras de buffer, es una guasada, pero hay placas que te permiten un buffer mucho más chico, hay software que te permiten buffers más chicos, y hay plugins que no pueden manejar también determinado tipo de buffers. O sea que tengo que combinar a veces las tres cosas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el tema del buffer? Si yo me morfo todo el buffer o sea, en guardarme o sea, samples de todos los canales que llegaban más rápido y los empecé a almacenar en tiempo para que después caigan a la par, es un mega problema. ¿Cómo sería esto? Tengo un plugin que tiene 1 segundo de latencia y tengo todos los restos de los canales que no tienen ese plugin puesto. Todos esos canales. ¿Qué pasa? Van a llegar 1 segundo antes. El buffer empieza a acumular todo esto de stream de todos estos otros canales para que después caigan todos 1 segundo más tarde, así llegan a la par del más lento. Alguien muy inteligente, por eso están lo de los software de desarrollo de los kits de esto de desarrollo de los plugins, hizo algo interesante. Si es leer en disco rígido, algunos te leen corrido el WAV, lo cual es buenísimo. De hecho, algunos tienen hasta la precarga del WAV, esto está fantástico. Pero cada programa lo hace como se le canta, ¿sí? La contra es que no lo puedes hacer mientras estás grabando o en algo de tiempo real, ¿se entiende? Por eso es la importancia de, ojo, cómo usan el buffer. Ahora, si yo tengo el mismo plugin puesto en todos los canales, ¿de qué buffer me hablan? Si todos tienen misma latencia y no hay que restar ni acumular nada. ¿Se entiende cómo va trabajando un poco más liberada la máquina? Encima, me ayuda el audio, pero por otro lado, o sea, no tengo estos temas de las compensaciones. Si todos tienen, no sé, 1 milisegundo de retardo, o sea, X cantidad de samples de retardo, si es la misma, no hay buffer que usar para eso, lo usaré para otras cosas. Pero ¿se entiende por qué no usaría buffer ahí? ¿Más o Sí, menos? claro. ¿No? Bueno, Ok, yo acá está claro, no sé. bien, pregunto. Pero el vivo, no, bueno, no importa, porque creo que lo entendieron. Ok, chicos, hablemos una boludez de plugins y nos metemos en hardware, si les parece. Así, en hardware de fierro, ¿sí? Lo que queremos emular a veces. ¿Sí? Las cosas que tienen gustito, porque el 1176 patea de una forma. Alguien había preguntado el otro día que estuvo buena la respuesta que le dieron de si todos los compresores hacen lo mismo, ¿por qué usas diferente? Y nada, ustedes fueron lapidarios. No, chicos, no hacen todo lo mismo. Bueno, ok. Pero sí, pero si un 3-1, que a los hinchas de Boca no les gusta, pero si el 3-1 de tal plugin suena distinto al 3-1 de otro. Y bueno, a ver, hay que ver si verdaderamente es un 3-1, hay que ver si no hay otras cosas en el medio, y hay que ver, yo después tenemos que considerar otras cosas, porque los cambios dinámicos traen consigo cambios espectrales. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que ustedes lo conocen porque cuando hay algo que, por ejemplo, tiene carácter impulsivo, tiene muchísimo contenido espectral, incluso si es un tono puro, por ejemplo, porque cuando ustedes tienen un tono puro que arranca de golpe, en el momento en el que arranque ustedes se encuentran un contenido espectral. Cuando levantan el teléfono pasa eso, o sea, cuando da ocupado es un 440 que se prende y se apaga y en ese momento hace como un ruidito. Si ustedes lo analizan espectralmente, tienen mucha más frecuencia de la que esperarían encontrar. Ok, bueno, lo que sucede es que hay ciertos componentes electrónicos que, por ejemplo, amortiguan determinadas cosas. Y eso trae consigo distorsiones armónicas inesperadas para nosotros. Y ahí empieza un poco el tema del color. Y después vamos a hablar un poquito de la fase.
también. Porque hay cosas que tienen que ver con el dominio espectral y otras cosas que tienen que ver con el dominio del tiempo. Y antes que me digan, pero esto no es una reverb o un delay. No, pero un compresor me puede estirar el audio, un ecualizador sobre todo me puede estirar el audio, ¿sí? Y muchos de los procesos digitales que utilizamos para ecualizar, por ejemplo, también pueden cambiar el audio, y esto no necesariamente tener que ver con la fase, sino tener que ver con algunos efectos de Fourier, que la gente que trabaja en vivo la tiene muy clara con los filtros FIT y esas cosas, y ahora vamos a charlar al respecto. Pero bueno, cerremos el tema computadora, no quiero hablar más, y nos metemos un poquito en la DAW, si te parece, Max, a menos que quieras... Antes tengo acá unas preguntas. Acá, por ejemplo, Rama dice, buenas, tengo una consulta, ¿cuál es el motivo por el que en una grabación de audio se graben clips, aun cuando el buffer tolerable en retardo? No sé si vos entendés a qué se refiere. Mirá, habría que ver, porque hay muchas cosas para evaluar. Uno reserva determinada cantidad de ancho de banda, tanto en memoria como en un bus de datos, por ejemplo, para determinadas cosas. A veces me ha pasado a mí que, algunas cosas son dinámicas, otras cosas son estáticas, ¿sí? De hecho, las librerías de plugin, por ejemplo, entre otras cosas, son dinámicas. Después vamos a charlar qué es esto del DLL, ya que estamos. ¿Y qué pasa? Yo destino X cantidad de recursos, ¿sí? Cuando necesito más recursos, pero esto no estaba fijo de arranque, puede ser que después no me alcancen. ¿Por qué Pro Tools cuando arranca, vamos a darle la derecha en esta, por qué cuando arranca empieza a cargar los 128 buses, o por lo menos lo hacía el viejo Pro Tools, no sé en el Ultimate, porque ese no lo tengo yo, pero me cargaba 128 buses o 127, me acuerdo, de arranque, si yo no sé si voy a usar los 127, ¿para qué me los cargas? Para asegurarme que siempre estén disponibles, que cuando vos estás trabajando no te quedes corto de eso. Hay otros DAWs que no hacen eso. O sea, vos no estás despilfarrando recursos en pos de tenerlos disponibles, porque los puedes usar para otra cuestión. No sé si se entiende Clarísimo, clarísimo. Y eso, bien, bueno. no hay manera de desactivarlo. Bueno, a ver, otra cosa es el bus de datos, ¿sí? Porque, a ver, una cosa es tomar, ¿sí? Tomar de mi disco rígido cosas que ya estaban. Otra cosa es, el full duplex es complicado porque yo estoy tomando, por un mismo bus también te estoy mandando, ¿viste? Entonces es como que ya la autopista le estoy cambiando un poco o sea, yo tenía todos los carriles para ir por un lado y ahora estoy usando un carril contrario, es como ¿cuál es la Avenida Libertador? Digamos. Como con la Santa Fe, determinada hora que cambia, bueno, en fin, a ver, pasan esas cosas, pueden pasar otras. No sé si es eso, habría que ver, hay que hacer un buen diagnóstico, pero puede ser que te pase eso. Que tu compu no esté preparada para eso, o hay que ver cómo es la comunicación de la placa también, o hay que ver si es lento el disco rígido. Yo me mandé una gran macana, porque hay una canción de Las Manos de Filippi que dice una mala palabra al principio y después dice que juntan la latita para reciclar. Yo no soy antiecologista, por favor, pero me compré un disco ecológico, dos peor todavía, me compré dos discos ecológicos que eran los verdes, que estaban buenísimos. ¿Por qué eran ecológicos? Si son basura y chatarra que se rompe al toque y tarda millones de años en degradarse. Millones no, pero miles sí. Porque eran lentos, entonces consume menos energía, decían. Que hablan de 5.400 revoluciones. Es lo peor que te puede pasar en audio, un disco de 5.400 revoluciones. No, o sea, la reproducción más o menos de 20 pistas la tenés. Ahora anda a grabar con eso. Entonces me pasaba que no podía grabar nada. Nada, el buffer llegaba hasta donde podía y después decía, che, yo me la banco, pero yo le quiero escribir a él, y él no puede recibirlo, gira muy lento, le dicen. Entonces, eso me pasó, y nada, estos discos volaron, nunca más. Los verdes, sí, yo los tuve, los verdes también. Sí, sí. 1200 para arriba, o sol. ¿Sí? Pero no es una boludez esto. O sea, muchas veces nos pasa que tengo disco sólido, tengo el puerto Thunderbolt, toda la boludez, pero el puerto Thunderbolt lo metí en un PCI Express porque tengo un Asus, que no sé si se acuerdan que Asus tenía el convenio con Thunderbolt, pero nada, el bus de datos de, no sé, 300 megas. No pasa nada por ahí. Entonces, a ver, son muchas las cosas que tengo que considerar en la compu. Hay compus que están hechas para grabar, ¿sí? Tienen nada, bus de datos enormes, nada, levantan poca temperatura, tienen un cooler así de grande, con un disipador así de grande para no meter ruido. O sea, hay gente que la piensa de esa forma. Y lo que está pensando casualmente es hacer un buen manejo de ancho de banda, porque los que trabajan en vivo hay veces que no pueden grabar las 75 millones de pistas que graban, por más que te pase por el puerto de red, si ustedes están trabajando con un ancho de banda de por lo menos 1 gigabit, y vos me decís, esto está buenísimo
para pasar todo este audio. Sí, está buenísimo. Mételo en el disco rígido, a ver si puedes grabarlo. El microprocesador estalla, el disco rígido explota y no entendemos por qué a veces. Y a veces tenemos que grabar a la par con dos máquinas, tiramos alguna señal para hacer el sincro después. A ver, no todas las máquinas pasa, hay máquinas que sí se la bancan. Pero a veces te pasa que estás con una computadora que te dijeron que se la rebancaba, y se la bancaba así para hacer determinadas cosas, pero para después vos escribir no podías. Entonces, no son detalles menores los anchos de banda en los cuales se manejan, y, y por eso hay máquinas que están destinadas a ciertos menesteres y hay otras que te dicen, o sea, no juegues jueguito con esto, usalo para procesar, no sé, el Word, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno. Bueno, No sé Cana, si te parece, nos metemos no, ahí en el mundo del hardware. Dale. Para dejar definido ahí las dudas de los discos rígidos, obviamente para audio siempre, corregime, Cana, si me equivoco, de 7200 revoluciones para arriba mínimo. No sé si hay más de 7200, me quedé en el tiempo yo igual, ¿eh? Yo porque estoy usando sólido y no sé bien qué es lo que hay ahora en el mercado, pero sí, 7200 En un momento habían salido los Velociraptor que corrían a 10.000, pero bueno, okay, salían muchísimo más caros. Pero bueno, vamos entonces al mundo del hardware. Una de las cosas que más estos días veníamos hablando, yo soy bastante fan del THD bien logrado, y, bueno, y mi herramienta de cabecera siempre fue la perilla roja, ¿no? Para eso. La perilla roja de cualquier NIB clásico. Y bueno, nada, y la verdad es que hace un tiempito me encontré con la suerte de poder dar con plugins que por primera vez me daban la sensación de poder emular eso, que es lo que siempre se me quedaba corto, ¿no? La parte armónica, siempre, obviamente, el algoritmo de una curva de ecualización o lo que sea, me parece que es algo un poquito más fácil de lograr, no así todo lo que sucede cuando una señal satura un transformador o un capacitor o lo que sea que se esté llevando puesto en la etapa de ganancia de un preamplificador, ¿no? La tiraste ahí posta, porque cuando dijiste la palabra saturación, ahí entró un poquito la cuestión en qué pasa con las progresiones armónicas y qué pasa cuando nos cruzamos el Nyquist, ¿sí? Si no le molesta, lo tiramos un poquito más para adelante esa, porque se va a poner medio técnica. ¿Me ves, Max? Sí. Sí. Ahí está, ok, pues yo te veo quietito ahí, te quedaste como que tengo un circulito arriba de tu ojo. Bueno, ok, está cargando, pues. Escuchen, bueno, después hablamos si quieren de los DLL, esas cosas. Traje algunas cositas, a ver si en la pantalla se logra ver ahora. Ahí está. Traje este cable que es un personaje de los X-Men. Y traje algunos cables. Hay algo que a veces nos olvidamos, que, nada, el hardware tiene cables, ¿sí? Yo uno los componentes electrónicos con cables. Los guitarristas que estaban charlando ayer con Oreste, los que usan autitos, ¿sí? Sobre todo. Perdón, Cana, te hago perdón, te interrumpo un segundo. Prende la luz así tenemos la cara, porque total, el detalle de la pantalla, yo no sé si se llega a percibir. Bueno, ok, listo, prendo la luz. Entonces, aquí no te tenemos a oscuras. ok, bueno, a ver, ¿qué pasa con los cables? Ahora después de última igual los giro. Nosotros no podemos ser ajenos a que los componentes electrónicos los vinculamos entre sí. Cuando yo tengo un montón de autitos, yo tenía unos cuantos Boss cuando era chiquito, y nada, estaban buenísimos los agudos cuando iba con la guitarra derecho al equipo, cuando ponía un pedal, está bien los agudos, cuando ponía dos pedales, no están tan bien, cuando ponía tres pedales, es como que, che, ¿qué pasa con, no despega la viola? ¿Qué me pasó con los agudos? ¿Viste? Y nada, claro, tenía pérdidas. Yo no puedo ser ajeno a que existe la resistencia del material y por más que es un cable y técnicamente es un buen conductor, hay dos resistencias que tengo que considerar. Una es la térmica, ¿sí? Que a ver, hasta que, si no estamos en cero absoluto, siempre voy a tener una resistencia térmica que es producto de la energía cinética. De hecho, es el factor de ruido casualmente. Nosotros tenemos ruido Flicker, ruido Johnson, y uno de ellos se lo atribuimos estrictamente a la temperatura. O sea, los electrones no van derecho por el cable. Tiene energía cinética, y cuanto más perdón, me está haciendo un ruido el aire acondicionado tremendo. Y cuando
o sea, si el electrón, por energía cinética, se empieza a mover mucho, es como si estuviera borracho, en vez de ir en camino derecho, empieza a hacer un zigzag hermoso. Y peor aún todavía, es como si se estuviera llevando puestas las paredes. Y las paredes no es que están enjabonadas, sino que son rugosas. Entonces, me empiezo a encontrar con que a mayor temperatura, salvo en materiales como el carbono y demás, pero a mayor temperatura siempre es más resistiva la cosa. Pero hay algo que es peor todavía, que es el efecto pelicular. ¿Sí? Tenía unos dibujitos muy bonitos, pero no importa. Yo sé que me van a creer. Cuanto la frecuencia más alta es, los electrones se van más hacia la periferia del cable. Entonces yo, por más que tenga un cable así de gordo, como decir, oh, qué bueno, yo lo mido ahí con el multímetro y me da que nada, en continua tengo una resistencia ómnica de nada, ¿sí? Pero cuando empiezo a considerar frecuencias un poquito más altas, no estoy hablando de microondas, ni de cosas muy arriba, vamos a hablar de los 20 kHz que podemos trabajar nosotros, 10 kHz, ¿sí? Se empieza a atenuar un poco. ¿Y por qué? Porque en vez de usar toda la sección efectiva del cable, ¿sí? O sea, todo el cable entero, me estoy yendo hacia la periferia, ¿sí? Y me queda al pedo un poco obsceno el gesto, ¿no? Pero me queda al pedo todo el material del medio. De hecho, a ver, chicos, cables de alta tensión que ustedes ven habitualmente, no solamente están tan huecos adentro y no es que los rellenan solamente con el material, les ponen aceite o cosas para refrigerarlos, sino que están huecos además, aparte para que no se partan, pero por otro lado porque sería desperdiciar material al pedo porque no correría electricidad por ahí, ¿sí? Nosotros en audio trabajamos, ¿sí? Con frecuencias, ¿sí? Como no es corriente continua esto, ¿sí? Pues el DC offset, obviémoslo por ahora, siempre los aguditos se van a ir más hacia la periferia. Y entonces lo que voy a tener es, a ver si lo dibujo bien, este es el roll-off de agudo, veo en grave en mi imagen, pero, o sea, los agudos van a empezar a atenuarse levemente, ¿sí? Como un pasabanda de primer orden el cable. Y cuantos más instancias de cable tenga, y encima cuanto más conexiones tenga entre los cables, porque tengan en cuenta que las conexiones no van a estar soldadas, son simplemente van a estar apoyados, más pérdida luego voy a tener. Está bien, después podemos discutir la relación señal-ruido y demás, pero algo que es importante, lo que sucede con los conductores es que, o sea, independientemente de cuál sea el conductor, siempre el electrón se verá a la periferia cuanto más agudita sea la frecuencia que está pasando, ¿sí? Nos guste o no, y eso es física y no lo podemos evitar. Después suceden otras cosas, que la sección del cable, ¿sí? Especialmente cuando es cable, ¿sí? Si cuanto más gruesa es, menos resistivo va a ser, ¿sí? Pero no siempre usamos cable nosotros. Por ejemplo, usamos circuitos impresos. Los circuitos impresos no son lo mismo que el cable. Vos que estuviste con las NIV hermosas esas allá en Abbey Road, seguramente recuerdes que había unas temperaturas importantes, pero por otro lado había unos espacios grandes en los módulos, ¿sí? Yo te quiero ver después con esas consolas finitas, que no tienen cables, son todos buses hermosos, pero muchas veces están impresos sobre el PCB esas cosas. Entonces, la sección es muy finita. ¿Qué agudos tiene eso? Ninguno. Bien, ya que estamos, le mando un beso al Coca. Yo cuando era chico los miraba laburar al Coca o a Bilbao, y yo, ¿cómo hacen esos agudos? ¿Qué le hacen a la consola? Usan la misma Allen que estoy usando yo y ¿qué pasa? Con la 2200 le suena brillante y a mí no. Y cuando miraba, los tipos mandaban todo al máster. No estaban pasando por los grupos. Y yo como un boludo, re prolijito, me armaba el bus estéreo de la batería, uno para el bajo, guitarritas, cantante principal, los coros. Estaba pasando por... ¿Se entiende que la circuitería era más larga? Está bien, sí, cálido, todo lo que vos quieras, pero a veces no estábamos trabajando con unos array hermosos como los que tenemos ahora. Estamos hablando de épocas noventosas, yo era un borrego, en donde nada, o sea, no teníamos todo super sistema hi-fi. No todas las empresas contaban con eso. Entonces, y teníamos muy buenas consolas, pero a veces, nada, se nos chispoteaban esas cosas. Bueno, hay operadores de oficio que ya sabían cómo era eso, acortaban el circuito. Entonces, iban derecho. Bueno, a ver, el cable parece una boludez, pero influye un montón. Después, por el cable, que esto es una cosa interesante, por el cable, cuando la corriente pasa, se genera, ¿sí?, una onda electromagnética, ¿sí? De hecho, por eso hacemos bobinas y generamos inductores o transformadores con esas bobinas, producto, casualmente, ¿cómo se llama esto? De toda esa energía electromagnética que la podemos aprovechar, pero mientras tanto, es una cosa que es todo ese, ¿cómo se llama esto? Todo es tiene un nombre, son corrientes espurias electromagnéticas que es una cosa que nosotros conocemos como inductancia parásita, ¿sí? Que no quita que no se meta en un cable que está al lado, o no quita que no se meta en una pista de circuito impreso que está al lado, y entre otras cosas, generen el famoso crosstalk, ¿sí? Tal cual. Hay plugins que están buenísimos, che,
fino, qué lindo esto, todo lo que me entrega. Y lo que no tienen casualmente es crosstalk. Y el crosstalk, estamos muy acostumbrados nosotros a hablar de crosstalk. Cuando el estéreo no es tan abierto, por ejemplo, y se me monta un poquito el L con el R. Cuando en la cinta, en la pista 2, se me metía un poquito en la pista 3. ¿Sí? Cuando el concepto de crosstalk lo tenemos, ¿no? Bueno, no quita que en los circuitos eléctricos no hayan inductancias parásitas dando vueltas por ahí, se genere crosstalk por eso. Las masas comunes también. A ver, en un plugin, el registro, o sea, yo guardo un registro en memoria y digo, bueno, este es el resultado, y varios toman de ese resultado. En un circuito, todos iremos a un mismo punto común, pero por ahí no todos lo tomamos igual, y ya entramos a la masa común, empieza que las interferencias, si esto no va a tierra, empiezo con las señales de modo común, que son nada, son espurias que aparecen en los circuitos eléctricos. Entonces, si el plugin no simula eso también, nada. O sea, por eso el algoritmo tiene esas contras. Yo puedo hacer una fórmula matemática que tenga que ver con los componentes. Y de hecho, ya que estamos, se lo voy a mostrar. En los circuitos eléctricos, ¿sí? A ver, esperen un cachito, porque lo tenía por aquí. Esto. Los circuitos eléctricos, yo los puedo simular, ¿sí? Con fórmulas matemáticas. Sarasa, ¿dónde está la plaza? Porque me había armado algunas cositas. Pero bueno, nada, o sea, que yo un componente eléctrico lo pueda simular matemáticamente, a mí que me permite que lo pueda programar y lo pueda meter en un plugin. ¿Cuál es la contra? O sea, la programación es mucho más compleja que esa. A ver, acá tengo un circuito eléctrico. No sé si se logra ver, creo que sí, se logra ver. Sí, sí, La perfecto. transformada de la plaza. ¿Se ve algo más o menos? Ok. Es muy Sí, sí. interesante porque un inductor, que lo presentamos con la letra L, una bobina, un capacitor, que es la letra C, una resistencia, ¿sí? Yo lo puedo pasar a que el inductor se convierta en S por L. S es la pulsación angular. Y ahora vamos a hablar de pulsaciones angulares, ¿sí? El capacitor es 1 sobre SC. A ver, suena guarango, no lo malinterpreten. S es E a la menos 2pi-j, ¿sí? Ok. J es el número imaginario, y lo conocen ustedes, ¿no? Ok. La, yo puedo en matemática meter cualquier componente eléctrico y lo puedo simular, pero esto va a quedar en forma ideal. Lo que yo no estoy considerando acá es que este inductor, por ejemplo, y ahora sí se los voy a mostrar, si quisiera simularlo de verdad, y ahí es donde le doy yo, por ejemplo, la derecha a estas marcas de plugin que se matan haciendo plugins recontra pesados, pero te suenan igual. Miren donde tengo acá un transformador que en la vida real sería simplemente, a ver si se logra ver, esto, ¿sí? Donde yo tengo, por ejemplo, fíjense el inductor, no, que estoy acá, o estoy viendo otra cosa. Bueno, pero en la vida real yo tengo que considerar que no era un capacitor, perdón. Fíjense que es un capacitor, hay un montón de resistencia dando vueltas y hay inductancias también dando vueltas, todo para un capacitor de mierda. Entonces, a ver, si yo realmente quiero simular un plugin, ¿sí? Es un hardware, digo, yo en el plugin debería tener todas estas consideraciones. Pero en la actualidad puedo hacer otras cosas que sacar la huella digital, que es una convolución. Entonces ahí se acaba bueno, no es que se acaba del todo, pero se acaban ciertos problemas, porque es como que, nada, me robo el ADN y te clono, y me ahorro tener que hacer todos estos despelotes, ¿sí? Lo que pasa es que pierdo la posibilidad de parametrizar. ¿Por qué? Porque esta foto es solamente un estadio. Entonces yo tendría que tener Claro. múltiples convoluciones para cambiar, ¿sí? Como es una foto del EQ en esta posición, una foto del EQ en otra posición. Bien, ¿qué sucede con los plugins? Y ya nos metemos en el tema plugins y al final no hablamos nada de circuitos, pero bueno, no importa. ¿Qué sucede con el tema plugins? Los plugins, a ver, ¿saben lo que es la distorsión de fase? ¿Conocen el concepto de distorsión de fase? ¿Escucharon una vez hablar de eso? Parece que estaría bien explicarlo brevemente, ¿eh? Bien, ok. Bueno, em, hoy cuando charlábamos del tema de latencia, todo llega más tarde, ¿sí? En el audio digital, más allá de los procesos de conversión y demás, pero digo, si yo tenía compensación del retardo, cuando empiezo a procesar algo y se toma su tiempo, los otros canales también, cuando yo compenso tarde, van a salir más tarde. ¿Okay? Eso lo podemos entender porque tiene que ver con el procesamiento. Si yo tengo ¿cómo se llama esto? No sé, un componente electrónico o no sé, algo, un micrófono analógico. Por el micrófono no habría latencia, o no habría una latencia considerable, no vamos a hablar a nivel atómico, no nos metemos en física cuántica, digo, pero es prácticamente la velocidad de la luz, la velocidad de la electricidad. O sea, la única latencia que quería considerar yo es la distancia de mi voz a la cápsula y nada, porque la velocidad de la luz es mucho más rápida
que la del sonido. Yo debería pensar en esas cosas simplemente. Ahora bien, me sucede a veces que cuando tengo algunos componentes, parece que generan una especie de retardo, ¿sí? Y cuando yo miro la forma de onda, pasando, por ejemplo, por un capacitor o un inductor, si yo metí una sinusoide, lo alimenté con tal tensión, lo mido en un osciloscopio, la sinusoide arranca hacia arriba, ¿sí? Y cuando meto en uno de esos componentes, en uno me veo que me queda desfasado 90 grados, ¿sí? Como que se retrasó 90 grados. Ok, ¿cómo puede ser que tenga un desfasaje de 90 grados esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la latencia? ¿Que había un buffer acá? Y no, lo cierto es que los componentes que acumulan energía, ¿sí? No la acumulan en forma gratis, nos desplazan la fase del sistema. ¿Qué es esto de la Bueno, fase? de hecho, los primeros delays analógicos estaban a base de capacitores, ¿o no? Bueno, tal cual. A ver, ¿y por qué? Sí, a ver, si no eran los loops de cinta, sí. Claro. Eh, a ver, chicos, mm, esta acumulación energética no es la de es el nombre que tiene Fasor, que es que es un vector que tiene un sentido de rotación también, tiene un spin, ¿sí? Okay. Con una particularidad. A ver, yo les había dicho, tenemos dos componentes básicamente que acumulan energía. Uno es el capacitor y el otro es el inductor. Uno acumula tensión. El capacitor se queda con tensión, ¿sí? Por eso nos salta la chispa cuando tocamos sin querer algún capacitor cargado, cuando abrimos un equipo, o los viejos flash de las cámaras se disparaban y demás. Y tiene la particularidad de que la pendiente termina siendo positiva y tengo una pendiente de 90 grados de desfasaje con el capacitor. Con un inductor tengo una pendiente negativa de 90 grados y tengo si lo combino, perdón, con una resistencia, si no sería siempre un corrimiento por una meseta de menos 90 grados. Alguien me dice, sí, está bien, yo entiendo que tardes 90 grados en entregarme el audio, pero me dijiste que el otro se adelantaba a 90 grados. ¿Cómo sabía el capacitor de que iba a venir ese audio? O sea, que yo filtrándome, el audio me sale antes. O sea, es el secreto del guitarrista que toca rápido, que se mete un filtro y las notas le salen antes. ¿Cómo es el? Y en realidad no es que sale antes, sino que toma el valor de la sinusoide. ¿Sí? Esto es importante, porque no es que estamos hablando, porque retrasar en tiempo lo entendemos, el tema es cómo adelanto en tiempo, ¿no? En realidad tomo el valor, ¿sí?, de intensidad máxima de como si hubiera, ¿sí?, partido antes. Pero en realidad la intensidad siempre es la misma. Déjenme, pero que voy a traer una pizarra. No se me vayan, Max, si querés meter un bocado o algo. Voy a traer una pizarra Bueno, y acá digo. estamos con el invitado estelar de hoy, Cana San Martín. Acá en los comentarios se habla de dónde sale toda esta genialidad, Cana. Yo, que tengo la bendición y el honor de ser amigo de Cana San Martín, les digo que por sobre todo es una persona con muchísima determinación, con un amor inmesurable por estas disciplinas y por su arte y su trabajo, y por sobre todo por la enseñanza. Me parece que es algo que mucha gente ya sabe y lo puede ver en este video, una persona completamente apasionada con la transmisión de conocimientos, y por eso y muchas otras cosas más pensé acá en sumarlo a estas charlas, así que seguimos disfrutando, Cana, de tu... Ahora te paso el Diego por lo que dijiste. Pero bueno, a ver, si llega a ver algo acá, logran ver lo que dibujé acá. Hay como un reloj, ¿lo ven? Ven que hay un círculo, ¿sí? Y lo que tengo acá es un vector. Si el vector es más intenso, si hay más intensidad, o sea, si está más fuerte el volumen, por así decir, a lo groncho, el radio va a ser más grande este círculo. Lo que voy a hacer es que este círculo corra, ¿ok? Este círculo corra. Y mientras va corriendo, yo voy dibujando, ¿ven? El recorrido del círculo. O sea, estoy viendo la proyección del eje Y del recorrido del círculo, ¿lo ven? Y así dibujo una sinusoide, básicamente. Es bastante sonso esto. Ahora, cuando yo me desfaso, por ejemplo, me corrí una X cantidad de grados, o sea, me corro qué sé yo, 45 grados ahora. A ver si escribe este. Acá me corrí 45 grados respecto a este. Ven que están corridos 45 grados. Esto partió desde acá, ¿sí? Entonces sería... acá, me queda por acá esto. ¿Me siguen? Ven que quedó como desplazado. No sé si se nota la diferencia de colores, pero esta negrita venía
venía de antes sonando, ¿ok? ¿Se entiende eso? Se ¿Sí? ¿Ok? entiende, se Bueno, entiende. No. a ver, esto de la fase, porque alguien una vez me preguntó a alguien, che, ¿por qué la hicieron tan difícil? ¿Por qué no hacen la fase con el número 100, que es más redondo? Es más fácil de pensarlo así que usan 90, 180 y esos números raros. ¿Por qué? A ver, la proyección del círculo nos vino bárbaro para esto, porque nada, casualmente los movimientos armónicos simples los relacionamos con esto. Y de hecho, a ver, en el sonido, nada más práctico que comparar con un movimiento armónico simple, ¿sí? O sea, el sonido, que parece que es el onda-onda, pero en realidad es la cachaca, porque en la vida real lo que hacemos es comprimir y rarefactar partículas de aire. Cuando, cuando queremos situarnos en un punto, lo que vemos primero es compresión, después vemos rarefacción, y claro, cuando lo empiezo a dibujar siempre es voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, es un péndulo, lo dibujo con un círculo y es fantástico. Yo cuando desfaso algo, que recién les desfasé algo, el vector siempre tenía la misma longitud, lo que cambiaba yo era el ángulo, pero el radio de ese círculo siempre fue el mismo. Entonces, claro, o sea, cuando yo desfaso algo, ¿sí? Cuando yo desfaso algo, no es que quizá o vino antes o vino después, sino que toma el valor angular de como si hubiera venido antes o si hubiera venido, o si partió después, pero ven que la intensidad es la misma. O sea, yo no hubo otra energía diferente. O sea, la energía era la misma, el tema era cómo lo percibía yo, ¿sí? Respecto a esa pulsación angular. Pero no es que viajé al futuro para poder entregarte eso, ¿sí? O que vengo del pasado y esa cosa. No sé si se entiende. O sea, es medio una forma sonsa de explicarlo. Es mucho más complejo. Los que hacen ajuste de sistema me deben estar recontraputeando por lo simplificado de esto. Pero lo que voy es que se entienda de que la energía en realidad ¿sí? Tenía que ver solamente con el cuán largo era ese vector, con la agujita, por así decir, ¿sí? Y después lo que cambia es la posición, ¿ok? Eso más o menos, si se entendió, genial. Los componentes electrónicos, ¿sí? Los que acumulan energía, son bastante guachos, porque la resistencia no desfasa, siempre va derechito la resistencia, ¿sí? ¿Entienden? El capacitor, ¿sí? Va para arriba, el inductor va para abajo, ¿sí? ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, a ver, si yo tengo un capacitor y la impedancia me da lo mismo que el inductor, compenso y dan cero. Si tengo un capacitor, si hay una resistencia, me va para allá. Y la fase se me corrió 45 grados acá, ¿ok? Perdón. Y alguien me tiene que preguntar, ¿para qué frecuencia? Porque no es lo mismo la impedancia para una frecuencia que para otra. Y es cierto, en la frecuencia de corte me dio esto 45. Después me da 90 el desfasaje, ¿cuándo? Una década después. Una década son 10 veces la frecuencia en cuestión. O sea, si yo hago un corte en 100 Hz, por ejemplo, hasta el kilohertz estoy desfasando todo. Y después me queda todo corrido, ¿cuánto? 90 grados. Pero ojo, también estoy desfasando antes. O sea, una década antes. O sea que empiezo a correr las cosas de 0 a 45, ¿sí? ¿Desde dónde? De 100 Hz, yo había dicho una década, son 10 Hz. O sea que poner un corte grave no desarticula toda la señal desde dónde. Desde, nada, una década antes, que son 3 octavas, perdón, la década son 3 octavas, un tercio, ¿no? Sí. Y hasta una década después. O sea que me robé 2 tercios del espectro audible en distorsión de fase. O sea, por eso cuando podemos no ecualizar siempre es mejor. Suena mucho más natural el audio. O sea, busquémoslo en la toma. Porque ya meter un filtro, o sea, y más, fui benévolo. O sea, yo le dije eso porque usé un solo capacitor. O sea, una escalera de capacitor-resistor, que es el filtro, o sea, más básico, que es un Butterworth que acabo de dibujar, que, nada, es un primer orden. Un segundo orden, alto despelote, porque es una topología, no es que es una serie, cambia la escalera, o sea, no son dos filtros en serie, sino que es un filtro, por así decir, más potente, que circuitalmente es continuar esa escalera de capacitores y resistores, y yo cambio el orden. Y lo que tengo en ese orden, de orden 2, es el doble dependiente de corte, ya lo saben ustedes, siempre perdemos la mitad de la energía por cada escalerita, por ende son 6 decibeles cada octava, ¿sí? Por eso no puedo tener un filtro de 7 dB por octava. Siempre es 6, 12, 18, 24, ¿ok? Cada tramito que yo le voy agregando a la escalera es en crecimiento en la topología. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? También me está cambiando la fase ahora más violentamente. Los 90 grados se convierten en 180 a medida que me acerco a esa lejanía de la década. Y en la frecuencia de corte, los 45 grados se convierten en 90 grados de pasaje. Yo tengo, pues, qué sé yo, un aéreo y tengo otro aéreo. A uno le hago un corte más abrupto porque es el del lado de la chancha, no sé, y a otro le hago un corte menos abrupto. En la suma, es una cagada. O sea, o uso el mismo corte para ambos o no uso cortes, ¿no? Yo he visto que a veces cambian las pendientes. Ojo cuando tienen interacción entre micrófonos y usan cortes distintos,
porque después la resultante, ¿sí? Es un despelote, porque están todas las frecuencias que venían todas a la par, más o menos, empiezan a llegar unas más tarde que la otra. Llegan más tarde, empiezan a tener un rotor de fase distinto, ¿sí? Ok. Después nos cuestionamos si realmente es velocidad de grupo, pero a ver, es imposible en 3 horas de Instagram hablar de estas cosas menos sin un soporte así de pizarrón y todo eso. Pero el concepto es ese, básicamente, ¿sí? Los componentes electrónicos, entonces, que acumulan energía nos cambian la fase. Y si nos cambian la fase, eso también repercute en el audio. No, aguante el Pultec. ¿Por qué aguante el Pultec? Todo bombo suena bien en el Pultec. A ver, con todo ese transformador loco que tenemos, olvidémonos de la etapa valvular, pero yo tengo un grave que empieza a estirarse en el tiempo, ¿sí? Empieza a estirarse en el tiempo porque se me empiezan a desarticular todas estas bajas frecuencias. Y no hay nada más lindo que tener ese golpe contundente que se empieza como a estirar, como que gana, me parece como que tuviese un poquito más de sustain. Pero es un gordito hermoso. ¿Cómo lo conseguí? Con un componente que a su vez, si a ver la bobina, todo bien con la bobina, pero fíjense cómo es un crossover, y fíjense la bobina que se empieza a chupar agudo. O sea, de hecho está para eso. Nosotros cuando ponemos una bobina en serie, lo que nos pasa es que se nos filtran todos los agudos que vienen después. Entonces, ya de por sí, o sea, empezamos a tener un roll-off de agudo suavecito, el grave se nos empezó a estirar, Coldplay no existiría si no fuera por eso. Entonces, a ver, tenemos un componente electrónico, ¿sí? Que mágicamente, ¿sí? Empieza a desdibujar la señal y culturalmente a nosotros casualmente nos gusta porque lo tenemos acostumbrado a la oreja a determinados grupos que hacen eso. Entonces, la componente de fase, como está en la fórmula matemática que les mostré, no importa el plugin que usen, y ahora hago un asterisco porque en realidad sí, porque van a venir alguien a decir, che, la fase lineal y esto, bueno, sin hablar de fase lineal, que ahora lo vamos a discutir, pero yo con hacer esa cuenta matemática, la distorsión de fase es inherente a la cuenta matemática porque tiene que ver con estos números imaginarios y todo eso. Lo que no era inherente era que el capacitor, el inductor igualmente tenía un roll-off de agudos, ¿sí? Pero mientras tanto en esta movida de los trafos y toda esta cosa loca del push-pull y todo lo que hace el Pultec, yo podría emular, aunque sea la distorsión de fase, de arranque, ¿sí? La distorsión de fase de todo eso que sucede cuando yo juego con el boost y el aten. Lo que sería más difícil es que tendría que poner en serie algo más que empiece a hacer caer un poquito los aguditos. Ese es el shade ahí del que diseña el plugin. Dice, lo quiero hacer más real, no me baso solamente en la matemática y empiezo a considerar el componente electrónico. Todas esas cosas que les quería mostrar en pantalla de esas alinealidades y cosas. Lo alineal de todo esto es lo que no se puede volver atrás, ¿sí? La linealización de las cosas es el que yo hago un proceso y si lo revierto obtengo el mismo resultado. En la vida real no pasa nada de eso, porque siempre tenemos pérdidas, lo que hablábamos hoy de pérdidas eléctricas por la resistividad del material. Estamos acostumbrados a trabajar con cable de cobre, el cable de cobre no es el mejor conductor, el oro tampoco, de hecho el oro conduce peor que el cobre, lo que pasa es que para los terminales viene bien porque no es maleable, es un material que no se corroe. Pero, a ver, ayer creo que nombraron a la plata o estoy confundido, pero nada, si los cables fueran de plata, además de ser un poco más caros, bastante más caros, serían fantásticos porque a nuestro menester no tendríamos pérdidas casi en el camino. Entonces, nada, los aguditos en 30 metros de pachera, bueno, no hablemos del audio de transmisión digital, digo, pero luego si tuviese que trabajar en un estudio con un patchway analógico, ¿sí? Me encontraría con que, nada, sería fantástico, llegarían los agudos como cuando voy derecho a la mesa, ¿sí? Y los pisos de ruido serían más bajos y otras cosas más. Bueno, pero eso no pasa en la vida real. Entonces yo si quiero emular tengo que empezar a considerar esas cosas también, ¿ok? La distorsión de fase, que es un poco el color o sea, más allá de la distorsión armónica, si la distorsión de fase es un poco el color, es también quien produce ciertas modulaciones en el audio. Hay muchas cuestiones tímbricas que no tienen que ver con el contenido espectral, sino que tienen que ver con con el cómo se desarrolla la envolvente dinámica. Pero, y déjeme rebobinar, porque yo ecualizo con compresores y comprimo con ecualizadores, hago todo al revés. Claro, la componente dinámica es gran parte de la culpa de la componente armónica. Hoy le dije que cuando las cosas atacan más rápido, tienen más componente espectral. Cuando las cosas se amortiguan, ¿sí? Son como más opacas, por así decir. Bueno, a ver, hay componentes electrónicos que amortiguan más que otros. No es lo mismo un capacitor de poliéster que un capacitor de cerámico, que un capacitor de un electrolítico. Nos guste o no, esos componentes electrónicos tendrán factor de amortiguamiento en la respuesta transitoria y por ende también cambiarán el espectro. No, pero el capacitor tiene que filtrar grave nada más cuando está en serie. Bueno, ok, pero hay que ver qué pasa con determinado rising de la señal y cambia el agudo. ¿Por qué un preamp
de transformadores no es lo mismo que un preamp transistorizado. A mí, No. a mí, Cana, nada, recién estaba pensando en algo que a mí una cosa que me ayudó mucho a dejar de quemarme la cabeza todo el tiempo con qué diferencia habrá entre este compresor, el otro, cuál debería usar, qué diferencia de reacción va a tener uno con el otro, y fue simplemente como, de alguna manera, internalizar como todos los conceptos que abarcan a la compresión, ¿no? Desde los parámetros estándares de ataque, release, umbral, ratio de compresión y demás, a, bueno, las distintas topologías de compresión, ¿no? Entonces, como que yo, por ejemplo, hoy por hoy, en lo único que pienso cuando voy a cargar un compresor es en qué topología de compresor voy a usar, y después ya paso a los oídos, ¿viste? Como paso a, bueno, mando señal, umbral, ataque, release, y me parece que está bueno porque hay que, viste, no sé, yo en una época como que me centraba mucho en tratar de entender, pensaba que intentar entender a la perfección cómo funcionaba cada cosa me iba a permitir trabajar mejor o entender mejor, o increíblemente creía que por ahí iba a escuchar mejor, entendiendo qué era lo que estaba pasando, y me di cuenta con el tiempo que está buenísimo zambullirse en la data, ¿no? Y como incorporar o sea, los conceptos crudos y básicos y pilares de, por ejemplo, el concepto de la compresión, eh, y después simplemente como empezar a bucear un poco en eso, ¿no? Y dejar que el oído se vaya como haciendo amigo de esas distintas paletas de colores, de la sensación de acortarle el ataque a un transitorio, de estirarle el release, de comprimir con el umbral más arriba o más abajo, con el ratio más forzado o más liviano, ¿no? Y como que eso empiecen a ser como escalas de improvisación de un guitarrista, ¿no? Como uno está ahí, como, bueno, jugando con eso hasta que encuentra un lugar donde empieza a suceder eso que se imaginaba. Bueno, justo tocaste el tema de la guitarra. A ver, vos tocas un La y el La es La. Ahora, no es lo mismo con una Les Paul que con una Strato, ¿ok? Claro, Bueno, no deja de ser La, pero tenés tímbricas distintas. Hablemos también de la versatilidad. A ver, a menos que sea de Steve Hackett, en tu Les Paul no tenés palanca. Entonces, también, si vos querés hacer algo que requiere palanca, no lo puedes hacer con la Les Paul. Bueno, a ver, los compresores, básicamente, o sea, hay compresores, por ejemplo, que vos me hablabas recién del ratio, o me hablabas del tiempo de ataque, hay compresores que tienen un ratio fijo, por ejemplo. claro. Entonces, hay ciertas cosas que no podría hacer. Pero hagamos cuenta que tengo un montón de compresores con un seteo similar, ¿sí? Por más que hay topologías que no permiten incluso casualmente el ratio, entre otras cosas. Y no por el compresor en sí, sino que, a ver, un mu variable, por ejemplo, el Manley, que vos lo conoces muy bien ese. Sí. ¿Dónde está el ratio? ¿Dónde está el? El ratio. Quiero ponerlo en 20-1, 3-1 No, o 2-1. es uno o el otro. Ok, bueno, a ver, yo tengo una curva, esto tiene que ver con la tensión de Cato anillo. A ver, ¿por qué es mu variable? A lo que cambia es el mu. Ah, está pasando por la válvula. Es una topología, vos lo planteaste bien, tal cual. Es como tocar con la Les Paul, por ejemplo. Ahora vamos no sé, al Zener Limiter de EMI, ¿sí? El TG1245. ¿Sí? 124. ¿Sí? 124. Ese. 1, 2. Ah, bueno, uno de esos, ese. Es el A ver, TG. por ejemplo. A ver, ¿qué el diodo? El diodo que es a ver, lo heredamos de la válvula. La primera válvula estamos acostumbrados a hablar de triodo y pentodo nosotros, pero antes de eso, antes del triodo viene el diodo, que solamente deja pasar la parte positiva de la señal, todo lo que aprendimos. Yo no fui a escuela técnica, pero sé que lo aprendí en la escuela técnica, digo. Pero voy a otra cosa. Obviemos si deja pasar o no y todo eso. Si ustedes arman un puente de diodos, ¿sí? Que ustedes podrían rectificar, ustedes pueden, ¿sí? Forzar a la señal a tener determinado comportamiento. Ahora, hay un diodo en particular que además es revertiva, porque no es que te deja pasar solamente la parte positiva de la señal, por ejemplo. Te la aplasta además. Te dice, ok, vos querés pasar, bueno, ¿cuánto tenés? No, tengo tantos milivoltios, ok, vos pasás, pero ¿cuánto tenés vos? Tengo un voltio. Bueno, te dejo pasar y hasta ahí nomás la parte positiva. No, soy como un limitador. De acá no pasa y te entrego una señal cuadrada. De hecho, se usa mucho en algunos distorsionadores tipo fuzz y demás, ese tipo
de diodos, porque nada, es fácil de hacer. A lo que voy es, bueno, hay un compresor en particular que usamos, bueno, también lo conoces muy bien, a ver, Sí, sí, toda la claro. serie, la conoces muy bien, exactamente. Que, nada, es un compresor que es bastante guarango, aplasta un montón. Culturalmente nos encanta. Y de hecho es interesante hacer parallels con ese compresor porque si en algún momento necesitas un pico no lo vas a encontrar tan fácil. Pero ¿qué quiero ir con esto? Es otro tipo de topología, o justo te acabo de tirar otra que tampoco tiene ratio que vos lo puedas controlar. Pero digo, es otra topología totalmente distinta con un carácter diferente. Una aplastas como si fuese con un softney, que es el que tenemos en el Manley, y antes que me digan, che, pero yo tengo tiempo de ataque, sí, pero el tipo de curva o sea, empieza a tener un comportamiento súper alineal, ¿sí? Y en el compresor EMI tengo un comportamiento bastante más lineal en cierto punto y después se aplasta con todo. Entonces, eh, a ver, ahí parte cambia la versatilidad. Yo hay ciertas cosas que puedo o no puedo hacer. Pero por otro lado, también eso repercute obviamente en la tímbrica. Entonces, a ver, que yo no pueda, yo quiero una Ferrari, no voy a ir al supermercado con la Ferrari porque no tiene un baúl para comprar cosas, pero si necesitaba correr rápido en la ruta, no lo hago porque después me multan, pero lo que voy es, lo podría hacer, y no lo podría hacer con un pitito, por ejemplo. Bueno, con pitito tampoco puedo ir al supermercado, pero puedo pasar lindos momentos en un pitito. A ver, el chiste de esto es que cuando yo empiezo a encontrarme con topologías distintas, claramente me encuentro con comportamientos, por sobre todo, no solamente en el espectro, sino en la cuestión de la envolvente dinámica, que otra vez, y ese es el loop infinito vuelve a ser espectro, y espectro es dinámica y dinámica es espectro, ¿sí? En donde, qué sé yo, el otro día nombraron a los BCA, el BCA trabaja rápido, yo puedo hacer lo que se me canta con un BCA, tengo un contenido armónico mucho menor, a menos que destruya la señal y empiece a aparecer por la cuadratización nuevos contenidos armónicos. Pero lo que digo, me estoy encontrando con un audio menos polarizador porque a menos que yo le induzca un softney, no lo va a tener. Entonces nunca mete la frenada. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bastante cruel el componente electrónico porque ese carácter alineal yo no lo puedo volver hacia atrás. Las componentes armónicas que aparecieron ya no van a volver hacia atrás. Yo la distorsión de fase eventualmente podría compensarla, pero lo que no puedo compensar son esos armónicos que aparecieron. Por otro lado, la gran mayoría de los casos, ¿sí? Muchas de esas componentes armónicas son buscadas. Bueno, no sé cuántos trabajan mastering de los chicos que están escuchando, o les gusta colorear, por ejemplo, en el vivo el bus del máster. Pero cuando el sistema no responden, no hay con qué darle los aguditos, jugamos con la distorsión armónica adrede. ¿Y por qué jugamos con la distorsión armónica adrede? Porque, a ver, si el driver no lo tiene, que lo tenga el cerebro. Yo quiero una progresión armónica y que la reconstruya la cabeza. Yo cuando hablo por teléfono no le escucho los graves a las personas. ¿Entendés? Porque mi teléfono no reproduce bajo 500 Hz. ¿Por qué escucho el grave del cuerpo de la voz? Porque, bueno, nada, en la componente armónica X hay una progresión y mi cabeza reconstruye lo que falta. Como funciona para abajo, también funciona para arriba. Y es muy sencillo. Y ahí me puedo meter incluso en el tema de por qué algunos plugins no lo hacen tan bien esto. Cuando yo tengo distorsión armónica, yo me encuentro con un problema, que es el alias. ¿Sí? Si alguna vez escucharon hablar del alias, al aliasing, dependiendo de si son yankees o si son ingleses, depende como le quieran decir, en Cambridge se dice de una forma, pero bueno. A ver, el alias es una cosa que no podemos descartar en el diseño de un plugin, por más de que el Nyquist ya hoy por hoy en todos los algoritmos ya lo consideramos. Pero, ¿qué sucede cuando empiezo a tener distorsión armónica? Si yo tengo distorsión armónica en 400 Hz, tres armónicos vamos a ponerle. Entonces, tengo el segundo orden, me voy a 800, ¿qué tengo en el otro? 1200, en el otro que tengo, 1600. Ok, está todo bien. Si lo pensamos en cuestiones solamente de saltos de octavas, podría pensar 800, podría pensar 1600, 3200. Ahí estamos bárbaros. Ahora, te la regalo con un hi-hat de 10 kHz. La próxima progresión, ¿en cuánto se va? A 20 lucas. La próxima progresión, ¿en qué estamos? ¿En 48 o en 44, Max? Contame. Yo antes trabajaba siempre a 48 por legado de mi mentor Eduardo Vergallo y en un momento me cansé de estar haciendo conversiones y o trabajo a 44 o a 88. Bueno, ok, vamos a 44-100. Ahí está, vamos con una difícil, 44-100, que sabemos que no podemos manejar más de 22.050 muestras. ¿Okay? Todo lo que viene arriba de eso, no, o sea, es sordo, por así decir, el procesamiento. Ok, la adquisición está todo bien con eso. Pero, esperen que me saltan carteles. Pero, a ver, ¿qué sucede si yo tengo esos 10 kHz? 10 kHz multiplico por 2 da 20. Por 3 da 30. Pero el 30 no entra ahí. No te muevas. Si yo tengo... Te estoy matando, perdón. No, Si, está. a ver,
si yo esos 30 kHz no los voy a poder manejar, pero hay algo peor, si yo no pongo algo que diga, che, corten acá, o sea, si yo no pongo un filtro anti-área, ¿qué me Se sucede? termina la transmisión, Cana. Oh, se termina. Bueno, ahora la seguimos en 2 minutos. Hacemos Ahora otra. nos ponemos más dinámicos, Perdón si fue medio bodrio.